Masejet Menachot, Daf Lamed Amud Alef 30a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef, Hani Tarte Mile, Amar Rabbi Sfarim Betania Tiufte. Dice Rabbi Yosef, hay dos cosas, dos alajot que dijo Rab en relación a Sifre Torah. Y sobre estas ambas alajot que vamos a ver a continuación, la Baraitá refutó a Rab. Veamos cuáles son estas dos alajot. La primera es la siguiente. Hade amar Rab Sefer Torah sheyesh bo shte tauyot bechol daf vedaf yetaken shalosh iganez vetanya tiute shalosh yetaken arba iganez. La primera alajá que enseñó Rab en relación a Sefer Torah es un Sefer Torah, escuchen bien el caso, que tiene dos equivocaciones, dos errores por cada columna y columna de la Torah. O sea que hay dos errores en cada columna y columna. Se puede arreglar. Pero si ya hay que 3 errores por cada columna y columna de todo el Sefer Torah, ahí ya no se puede arreglar y por ende lo único que queda es lignos geniza, enterrarlo. Así dijo ¿quién? Rab. Y hay una baraitá que lo refuta. ¿Qué dice la baraitá? Dice la baraitá que no es así, son otros dos números. Si hay 3 errores por cada columna y columna, todavía se puede ¿qué? Arreglar. Sin embargo, solo si hay 4 errores por cada columna y columna, ahí es que ya necesita geniza. Entonces esta baraitá refuta y contradice las palabras de Rab. Seguimos. Todavía nos queda pendiente ¿qué alajá? La segunda alajá de Rab. Vamos a ver más adelante. Tana, im yesh bo daf ahat shelema matzelet al kulo. Amar Rav Yitzchak Shmuel bar Marta mishme de Rab vehu dichtiv rube de sifra Shapir. Amar le Abayel Rav Yosef yit be'au daf shalosh tauyot mai. Amar le hoil veitiehiv leitakune mitakan. Ok. La Gemara viene y nos trae una baraita que nos dice lo siguiente. Si tenemos un Sefer Torah que una de sus columnas está Shelema, que es Shelema, en perfecta condición, sin errores, muy bien. Esa columna salva al resto del Sefer Torah de ser enterrado, de mandarlo a Genizá. ¿Y cómo que significa salva? Te dice, ya que hay una columna buena, puedes proceder a ¿qué? Arreglar las demás. Así nos dice esta segunda baraita que estamos viendo. Viene Rabbi Yitzchak Shmuel bar Marta y dice un hombre de Rab que esta alajá que acabamos de decir de que una columna te salva al resto del Sefer Torah es únicamente cuando la mayoría del Sefer se escribió adecuadamente, sin equivocaciones. O sea, que no hay en cada columna y columna, aparte de esta que está perfecta, en el resto de las columnas, no hay más de 5 o 6 errores. Pero si hay demasiados errores, más de 5 o 6 errores en el resto de las columnas, a pesar que tengas que una columna perfecta, eso no te lo puede salvar. Te explico esto un poquito más, es importantísimo aclarar. De la primera baraitá que vimos, que fue la que refutó las palabras de Rab, la alajá de Rab, que vimos que si todas las columnas tienen ¿qué? 4 errores, ahí es cuando genizá. Mashma que si hay una columna que tiene que todas tienen 4 menos una que tiene que 3, ahí se puede arreglar. Entonces, aquí que estamos viendo en la segunda baraitá que estamos viendo que una columna está completamente limpia, entonces seguro el hitush es que cuando está limpia, cuando está perfecta, no nada más te salva si el resto tienen 4, porque eso es inclusive si tienes esta con 3, ¿sí? Entonces seguro cuando te dice que una está limpia, te salva inclusive, aquí nos dice que, inclusive más, 5 o 6, pero nos dice Rabbi Yitzchak Shmuel bar Marta en nombre de Rab, no más que eso. ¿Ok? ¿Está entendido dónde viene la cosa? Perfecto. Viene Abaye y le pregunta a Rabbi Yosef lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos todas las columnas que tienen errores, menos una que tiene solo 3 errores? Entonces, si tiene 3 errores, ¿se puede qué? Se puede arreglar. Entonces, la pregunta es si en este caso podemos venir y decir, ¿sabes qué? Arreglemos esta columna que tiene que menos de 3. Y ahorita que la arreglamos ya se considera una columna que está que perfecta. Y por lo tanto, ya el resto de las columnas, aunque tengan más de 4 o lo que sea, va a estar bien. ¿O no se puede? Le responde Rabbi Yosef Abayé, ya que está permitido arreglarlo en este caso, después de arreglarlo lo consideramos que es como si fuese que es una columna perfecta y por ende te salva el Sefer Torah completo, aunque tenga 5, el resto de las columnas tenga ¿qué? 5 o
6 errores. Ok, Rapotay, seguimos. El Hidush es a pesar que para salvarte un Sefer Torah que tengan todas las columnas 5 o 6 errores, se necesita que una que esté limpia, perfecta. ¿Sí? Aquí el Hidush es, sí tiene que estar perfecta, pero si tiene 3, puedes llegarla a tener perfecta, puedes corregirla. Entonces, una vez está corregida, ya está perfecta y por lo tanto te puedes salvar. ¿Sí? Y la duda que tenía, esta es la respuesta que le dio Rabbi Yosef a Valle, pero Valle tenía una buena duda. Puede ser que todo lo que te salvas cuando no tienes que hacer ningún arreglo en esa columna. Tiene que estar perfecto de un principio. ¿Sí? Pero así le respondió Rabbi Yosef. Ok, seguimos. Vean, Emili Haserot. Avalieterot letlamba. Haserot maita malo. Amarav kana mishum de mihaze kemenumar. Dice la Gemara lo siguiente. Todo lo que mencionamos, que un Sefer Torah que tiene, volvemos a la primera baraita, un Sefer Torah que tiene 4 errores en cada columna y columna de todo el Sefer Torah, que dijimos que en este caso, Genizá. Dice un segundo. ¿Equivocaciones de cuántas equivocaciones? 4. Esto es únicamente cuando faltan 4 letras. Hacer. Pero si la equivocación es que hay 4 adicionales por columna, ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque borras esas letras y listo. Dice la Gemara, un segundo. ¿Cuál es la diferencia? Un Sefer Torah que está Hacer, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué cuando está Hacer? O sea, ¿por qué cuando está Yater, cuando está extra, borras y no hay problema? Cuando está Hacer, ¿cuál es ¿cuál es la diferencia? Dice, no te voy a explicar. Dice la Kana, cuando está Hacer, entonces, ¿cómo tienes que hacer para agregar? No puedes borrar, está Hacer, ya está. Ya acabaste el Sefer Torah completo, no tienes donde meter la letra. Entonces, ¿qué haces? Lo que hace en estos casos es que la letra faltante la cuelgas. Tolé, ¿qué significa tolé? La pones arriba de la palabra, ¿sí? Entre las 2 líneas, ¿sí? Entre las líneas. Tolé, ¿sí? Y cuando tú pones 4 por columna, en tliá, cuando falta y colocas, entonces se ve como manchado, muchas cosas así adicional y no se ve bonito. Y por eso es de que en este caso, genizá, a diferencia de cuando hay una extra, borras y se acabó, no se nota. Seguimos. Agra Hamua de Rabiama. Havele Yeterot Besifre. Hasta la cama de Rabiama amarle lo amran la Haserot. Haveleterot Letlambara. Y me trataron una historia efectivamente que mantiene esta última laja que mencionamos. El suegro, Agra, que era el suegro de Rabiaba, tenía un Sefer Torah que tenía letras extras en cada columna y columna del Sefer Torah. 4. Tenía ahí 4 en cada columna. Entonces, ¿cuál es la laja? Si hay 4 equivocaciones, está pasul, aparentemente. Se fue a preguntarle a Rabiaba a su yerno, ¿qué hago? Dice Rabiaba, no, todo lo que está pasul cuando tienes 4 es únicamente cuando son 4 errores que faltan. Pero si están extras, no pasa nada, borras y está que kasher. Seguimos. Ahorita la Gemara procede a enseñarnos la segunda alajá que dijo ¿quién? Rab, que también vamos a ver que va a ser refutada por una baraita. Idach de Amar Rab Hakotev Sefer Torah uba ligmor gomer vafilu באמצע הדף. מייתי והכותב ספר תורה בא לו לגמור, לא יגמור באמצע הדף כדרך שגומר בחומשים. אלא מקצר והולך עד סוף הדף, כי כאמר רב בחומשים. והספר תורה כאמר? לא, בחומשים של ספר תורה. איני, ואמר ביהושע ברב, אמר רב גידל, אמר רב, לעיני כל ישראל באמצע הדף. ההיא באמצע שיטה יתמר. רבנן אמרי אף באמצע שיטה, רב אשי אמר באמצע שיטה דווקא. והלכתה באמצע שיטה דווקא. Ok. La segunda alajá de Rab. ¿Cuál es la segunda alajá de Rab? ¿Sí? Es la siguiente. Dice Rab. Una persona que escribe un Sefer Torah y ya está culminándolo. Ya escribió casi todo el Sefer Torah. ¿Qué significa Sefer Torah? El rollo nuestro, que tiene los 5 libros. Y está acabando ¿qué? El Sefer Torah está acabando de Barim. Y se va a dar cuenta que va a acabar en la mitad de la columna. Si cuando acaba el Sefer Torah nuestro que tenemos, ¿sí? Que tenemos todos, acaba en la última línea, todo está cuadrado. Todo está cuadrado que acaba en la última línea, al final de la línea. Al final de la columna y al final de la línea. Pero aquí está acabando en la mitad de la columna. Está la columna completa, no la está acabando. ¿Se puede o no se puede? Dice Rab, una persona que está escribiendo un Sefer Torah y está acabando el Sefer Torah, puede sin problema culminarlo, inclusive en la mitad de la columna. Y no es necesario cambiar la manera de cómo escribirlo para asegurarse que la última palabra quede al final de la columna.
Así dice quién, Rab. Esta es la segunda alhaja. Ahorita la Gemara trae la baraita que contradice lo que dice Rab. Dice la baraita, una persona que escribe un Sefer Torah y va a acabarlo, que no lo culmine en la mitad de la columna, como culminan los Humashim, sino que tiene que hacer, ¿sí? En los Humashim sí puede, pero cuando va a acabar la Torah, no puede en la mitad de la columna, sino tiene que hacer ¿qué? Tiene que cambiar el estilo de la escritura a través de que hace un poco más angosto las líneas para que tenga que escribir más hacia abajo y llegue hasta el final. Y de esa forma solucione. Así dice la baraita. Vemos en la baraita Meforash que cuando va a acabar un Sefer Torah, ¿dónde tienes que acabar el Sefer Torah? Abajo de la columna. Contradicción en contra de Rav. Sin embargo, la Gemara responde. Si no, Rav cuando dijo que se puede acabar en la mitad, no está hablando de acabar el Sefer Torah como explicamos, está hablando de los Humashim. Y esto la baraita también dice que se puede en la mitad. Y la Gemara tiene este momento, cuando dice Humashim se refiere a Humashim independientes. Cuando hace solo un Humash de Bereshit, otro de Shemot, sí, por eso pregunta, pero un segundo, no me cuadra que sean los Humashim porque Rav dice Akotev Sefer Torah. Responde la Gemara, no, Humashim del Sefer Torah. O sea, cuando va a acabar Bereshit, Shemot, Vaikra y Bamidbar. Eso es lo que puede en la mitad, pero de Barim, que es el final, tiene que acabarlo al final, y entonces sí cuadra con la baraita. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra que Rav cuadre con la baraita. No me cuadra que Rav esté de acuerdo con la baraita. ¿Por qué? Porque Rab Yoshua bar Abba dice en nombre de Rav Gidel, en nombre de este mismo Rav, que Leaene Kol Israel, ¿qué palabras son estas Leaene Kol Israel? Las últimas palabras de el Sefer Torah. Dice Meforash, Rab Yoshua bar Abba, en nombre de Rav Gidel, en nombre de Rav, que Leaene Kol Israel se puede hacer que Be'emtza Daf, en la mitad de la columna. Vemos que el final de la Torah se puede en la mitad de la columna sin problema. Dice la Gemara, responde la Gemara, no, hay que arreglar el lenguaje de Rav. Que aquí, cuando dice Rabbi Yoshua Baraba en nombre de Rabbi, en nombre de Rav, Be'emtza Daf no se refiere, no dice Be'emtza Daf, sino Be'emtza Shita, en la mitad de una línea puede. Pero, respecto a la columna no nos habla. Hay dos maneras como explicar. Machloket de Moraim, según Jajamim, cuando dice aquí Be'emtza línea, es Af Be'emtza Shita. Inclusive puede en la mitad de la línea, Kol Shiken que también puede que en la mitad de la columna. Entonces, según esto, efectivamente, Rav sí va a contradecir a la baraita. Y según Rav Ashi dice, no, todo lo que permitió Rav es en ese segundo Rav, Yoshua Baraba en nombre de Rav y en nombre de Rav, este segundo, es en la mitad de la línea, pero no en la mitad de la columna. Entonces, según Rav Ashi, efectivamente no contradice la baraita, pero son Jamim sí. Ok, seguimos Rabotai. Y la alajá es, conclusión, ¿se puede o no se puede? La alajá es como Rav Ashi, que todo lo que está permitido acabar en la mitad del Sefer Torah es acabar en la mitad de la línea, pero no está permitido acabar en la mitad de una columna. Seguimos. Amar Rabbi Yoshua Baraba, Amar Rab Gidel, Amar Rav Shemona Pesukim Sheba Torah Yahid Koreotam Bebet HaKnesset. Keman. De lo que Rabbi Shimon. De Tanya Vayamocha Moshe Ved Hashem Efshar Moshe Chai Vekatav Vayamocha Moshe. Ela Ad Kan Katav Moshe Mikan Vailach Katav Yoshua bin Nun. Dibre Rabbi Yehuda. Vamri le Rabbi Nehemia. אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר אות אחת? וכתיב לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו וגומר. אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. כמה שנאמר להלן, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. למה דלא כרבי שמעון? אפילו תאמר רבי שמעון, הואיל וישתנה, ישתנה. Ok, la Gemara nos trae algo interesante. Los últimos 8 pesukim de la Torah que hablan de la muerte de Moshe, ¿sí? Dice Rabbi Yoshua Barabá en nombre de Rav Gidel, en nombre de Rav, ¿están recordando los nombres? Rabbi Yoshua en nombre de Rav Gidel, en nombre de Rav. Muy bien. ¿Qué dice? Que estos últimos 8 pesukim, que son los 8 pesukim que hablan Vayamot, Sham Moshe, etc., de la muerte de Moshe Rabbenu, lo puede leer nada más una persona. No se pueden dividir entre dos. La Torah, si queremos, un Balcoré puede hacer una parte, otra persona puede otra parte, otra persona puede otra parte, ¿sí? Pero estos 8 pesukim no se puede dividir entre dos, sino lo tiene que leer ¿qué? Una sola persona. Desde Vayamot Sham Moshe hasta el final, los últimos 8 pesukim. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo quién va esta opinión? ¿En qué se basan? ¿Sí? Dice la Gemara, no como la opinión de Rabbi Shimon,
que vamos a ver a continuación, sino como el Taná que discute con Rabbi Shimon. ¿Qué Rabbi Shimon y qué Taná que discute con Rabbi Shimon? Hay una baraita que dice lo siguiente, ahí en Devarim, al final de la Torah, Perek 34, versículo 5. Se vayamo Cham Moshe Eved Hashem, murió ahí Moshe, el siervo de Hashem. Pero un segundo, ¿quién escribió eso? Vayamo Cham, y murió ahí Moshe. ¿Acaso puede ser que Moshe Rabbenu todavía estaba vivo y escribió que ya murió? O sea, Moshe mismo, si él lo escribió, ¿cómo puede ser que escribió algo que todavía no ha ocurrido? ¿Sí? Por lo tanto, nos dicen dos opiniones. Nos dice el primer Tanakama de esta baraita, que hay Mahloket, ¿quién es? O Rabbi Yehuda o Rabbi Nehemiah, pero el Tanakama de acá dice que ¿qué? No, hasta ahí, hasta ese pasuk lo escribió Moshe. Pero de ahí en adelante, ¿lo escribió quién? Yoshua bin Nun. Entendible. Sin embargo, viene Rabbi Shimon y dice, de ninguna manera, tú me estás diciendo que Moshe Rabbenu escribió un Sefer Torah menos 8 pesukim. O sea, que no lo escribió ¿qué? Completo. No me cuadra, porque el mismo Moshe Rabbenu, cuando le dice a los Kohanim, la koach Sefer Torah zebe santemoto, agarren ese Sefer Torah y colóquenlo al lado del arca, etc. Ese Sefer Torah que no estaba completo. Moshe está hablando de Sefer Torah. Que un Sefer Torah no completo no puede ser. ¿Sí? Porque si no está completo, no sirve el Sefer Torah. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbenu dice la koach Sefer Torah? Entonces, seguro estaba ¿qué? Completo. Entonces, ¿cómo funcionaba? Por eso Rabbi Shimon discute y dice, no te voy a explicar. Hasta este pasuk que dice, vayamos a Moshe Eved Hashem, a Kadosh Baruj Hu lo decía, Moshe Rabbenu lo repetía y después lo escribía. Sin embargo, de este pasuk en adelante, a Kadosh Baruj Hu se lo dictaba a Moshe. Sí, vayamos a Moshe, y murió ahí Moshe porque le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y Moshe, por la tristeza, se ponía a llorar y no alcanzaba a repetirlo, se lo escribía directamente. ¿Sí? Como pasó también respecto a Baruch, venería con los Area Melech, que les dice Baruch, yo lo voy a decir, mi piv ikra elai, de su boca me va a llamar y yo voy a escribir, o sea, directo sin repetir. Entonces dice la Gemara, aparentemente, lo que dijo después de que trajimos esta baraita, después de que trajimos esta baraita, entonces aparentemente podemos decir que lo que dijo Rabbi Yoshua Baraba en nombre de Rab, lo que dijo Rabbi Yoshua Baraba en nombre de Rav Gidel, en nombre de Rab, que los últimos 8 pesukim solamente lo tiene que leer ¿qué? Una sola persona, no va como la opinión de Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque si vamos como el Tanakama de esta baraita, me cuadra perfectamente. ¿Por qué esos 8 pesukim tienen algo diferente que lo tiene que leer nada más una sola persona? Porque efectivamente lo escribió otra persona diferente, entonces no me dividas esa parte, ¿sí? Según Tanakama, que es toda la Torah la escribió Moshe Rabbeinu, los últimos 8 pesukim la escribió Yoshua bin Nun, entiendo perfectamente por qué. ¿Por qué lo tiene que leer una sola persona? Pero según Rabbi Shimon, que lo escribió toda la Torah, incluyendo esos últimos 8 pesukim, ¿quién? Moshe Rabbeinu. ¿Qué tiene de especial esos últimos 8 pesukim que lo tiene que leer solo una persona? Dice, no, puede cuadrar también según Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque también según Rabbi Shimon hay una diferencia. Que toda la Torah la escribió Hashem, se la dictó a Moshe. Moshe la repitió y después la escribió. A diferencia de esos últimos 8 pesukim que la escribió Bedema, o sea que Hashem se la dijo, él no la llegó a repetir porque estaba llorando. Y la escribió. Entonces, como tiene una diferencia, por eso tiene esa alhaja diferente que lo tiene que leer una sola persona. Entonces básicamente, lo que dice Rabbi Yoshua Baraba en nombre de Rabbi, en nombre de Rab, que esos 8 pesukim no tienen que leer una sola persona, puede cuadrar según ambas opiniones. El primer taná de la baraita, que es o Rabbi Yehuda o Rabbi Nehemiah, o también puede cuadrar según la segunda opinión de la baraita, que es Rabbi Shimon. Seguimos. Amar Rabbi Yoshua Baraba. Amar Rav Gidel Amar Rav, הלוקח ספר תורה מן השוק כחוטף מצווה מן השוק. כתבוא מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. אמר רב ששת, אם הגיע אפילו אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו. Dice Rabbi Yoshua Baraba en nombre de Rav Gidel, en nombre de Rab, otra alajá. Una persona que compra un sefer Torah listo del mercado, está haciendo una mitzvah muy grande, fantástico. Pero una persona que escribe un sefer Torah, eso ya es que como si fuese que recibió la Torah directo de Har Sinai. Eso es otro nivel de mitzvah. Dice Rav Sheshat, una persona que compró un sefer Torah del mercado y tenía un error, o sea, del mercado me refiero que lo compró completo, y tenía un error, o tenía que completar una letra o algo por el estilo, como hacemos hoy en día, que cuando uno compra uno nuevo te dan las últimas letras disponibles, y la arreglaste, ahí es como si fuese que escribiste todo un sefer Torah. Seguimos, Rabotay. Siman Saglam, Tanu Rabbanan. עושה אדם ירייה מבת 3 דפים ועד בת 8 דפים, פחות מכאן ויתר על כן לא יעשה, ולא ירבה בדפים, מפני שנראה כאיגרת, ולא ימעט בדפים, מפני שאינם משוטטות.
אלא כגון למשפחותיכם 3 פעמים. נזדמנה לו ירייה בת 9 דפים, לא יחלוק 3 לכאן 6 לכאן, אלא 4 לכאן ו5 לכאן. במה דברים אמורים? בתחילת הספר. אבל בסוף הספר אפילו פסוק אחד ואפילו דף אחד. פסוק אחד cerca de atrás, אלא ima פסוק אחד בדף אחד. A ver, seguimos. Saben que es una baraita larga. Interrumpamos en la mitad para explicar esta primera parte. La Gemara trae una baraita. Nos dice ciertas alajot. Dice la baraita lo siguiente. Una persona puede hacer el ancho de una yeriá. ¿Qué es una yeriá? Una hoja completa. El Sefer Torah tiene una hoja grande que tiene varias columnas. ¿Sí? Yeriá. Un módulo de pergamino. Llamémosle una hoja. ¿Sí? Puede hacer una yeriá, una hoja de pergamino, que su ancho pueda contener 3 columnas hasta 8 columnas. ¿Sí? Pero no haga menos de 3, una hoja por, o sea, que haga menos de 3 columnas por cada hoja. Y tampoco haga que más, ¿sí? Más de 8. No hagas eso. ¿Por qué? Porque si lo haces así, se ve como una carta. Un segundo. Perdón. Pajot miken viater al ken lo yace. Sí, en una hoja no hagas menos de 3 columnas ni más de 8 columnas. Perfecto. Adicionalmente, si tienes una hoja, una yeriá de estas, ¿sí? Que no es suficiente ancha para poder escribir en ella que 8 columnas, no vayas a presionar y meter ahí 8 columnas angostas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se ve como una carta que se pegó una al lado de la otra. Adicionalmente también, si tienes una hoja muy grande, ¿sí? Y lo mínimo que tienes que tener en una hoja, ¿cuánto es? 3 columnas. No vayas a hacer, si la hoja es muy grande, no vayas a hacer 3 columnas y cada columna que muy ancha, porque si no, en Ab, los ojos meshotetot se empiezan a vagar, o sea, uno se pierde. Cuando cada línea es muy ancha, uno se pierde. Entonces, ¿cuánto es lo ancho adecuado por cada columna? Que se pone entre 3 y 8 por hoja, pero ¿cuánto es el ancho adecuado de cada columna? Escuchen bien, la palabra le mishpejotejem 3 veces. ¿Cuántas letras tiene la palabra le mishpejotejem? 10. Lamed, Mem, Shin, Pei, Het, Vav, Taf, Yud, Haf, Mem. 10. 30 letras. Le mishpejotejem por 3. 30 letras. Eso es lo adecuado que tenga que el ancho de cada columna. Sigue diciendo la baraita, ¿qué pasa si le llegó un sofer una hoja que cabe en 9 columnas? Ya dijimos que no puedes hacer más angostas ni más anchas. ¿Qué haces? Tienes que cortarla, dividirla. Si no vayas a cortarla en un pedazo para 3 y otro pedazo para 6. Si no, corta más parejo. Un pedazo para 4 y otro pedazo para 5. ¿Sí? Sigue diciendo la baraita, todo esto que dijimos que no puede hacer las columnas, ¿sí? Ni muy anchas, ni muy angostas, ni muy anchas. Sí, eso es únicamente antes de la última yeriá. O sea, todas las yeriot, todas las columnas, todas las hojas, hasta la última. Ahí es que no puedes. Pero al final del libro, en la última yeriá, inclusive si te queda para escribir solo un pasuk, cuando llegas a la última hoja, o sea, te queda una hoja entera, en la penúltima, llegaste hasta el penúltimo pasuk y te queda un pasuk ¿para qué? Para una hoja entera, para una yeriá completa, puedes escribir ese pasuk en letras muy, muy grandes para que esa línea te llegue hasta el final de la yeriá, al final de la hoja, hasta el final del ancho, ¿sí? E inclusive, igual también, en la última hoja puedes escribir la última columna. En la última hoja puedes escribir también una columna del ancho de la hoja completa. ¿Sí? Cuando es al final, pues, o sea, si te faltan mucho más pesuquín para hacer, puedes escribir también que mucho pesuquín, que el ancho sea que de la hoja completa, ¿sí? Gigante, ¿sí? Pero únicamente la última. Y la Gemara se enfoca en la laja anteriorcita de la última, no cuando haces en la última hoja una columna completa, sino cuando haces en la última hoja. Cuando digo hoja me refiero a la yeriá, el módulo completo de pergamino. ¿Sí? Un pasuk. Pregunta la Gemara, ¿cómo crees? ¿Sí? ¿Cómo crees que va a ser un pasuk en una hoja? También si la haces grande, pero ya dijimos que siempre tiene que acabar el último pasuk en donde al final del
la columna. Entonces, si haces un pasuk a lo ancho, no vas a acabar al final de la columna, no hay ni columna. No, lo que se refiere es afilu pasuk ejad bedaf ejad. O sea que si quiere puede escribir el último pasuk en una hoja angosta que tiene, o sea, si le falta un solo pasuk, puede escribirlo en una hoja adicional, en un módulo adicional, mientras que sea angosto, a pesar de que vas a tener que poner cada letra en cada línea. Pero sí la última palabra tiene que llegar ¿a qué? Al final de la columna. O sea, no se refiere que la última hoja puede escribir un pasuk a lo ancho, sino cuando la última hoja es angosta, escribes un pasuk, una palabra en cada línea, ¿sí? Un pasuk, una palabra en cada línea, hasta que en la última palabra llegas ¿a qué? Son 12 palabras en la última, llegas al final de la columna. Seguimos, Rapotay. Shiur sigue diciendo la baraita. Shiur gilayon, milemata tefach, milemala shalosh etzbaot, ben daf ledaf, kim lo rebach shete etzbaot. Ubechumashim, milemata shalosh etzbaot, milemala etzbaot, uben daf ledaf, kim lo rebach gudal. Uben shita leshita, kim lo shita, uben teva leteva, kim lo ot ketana, uben ot leot, kim lo juta saara. Ok, expliquemos esta parte de la baraita. Dice la baraita, bueno, ahorita hablemos de los márgenes. En el Sefer Torah siempre hay márgenes. Siempre hay cosas vacías, arriba, abajo, entre las columnas siempre hay un margen, ¿sí? ¿Cuánto es la cantidad de margen que tiene que tener? Dice la baraita lo siguiente: el margen inferior, ¿sí? Tiene que tener un tefaj, un puño, 4 dedos completos, ¿sí? Sin embargo, el margen superior, 3. Y el margen entre columna y columna, 2 dedos. ¿Ok? Perfecto. Esto es respecto a un Sefer Torah. Respecto a los Humashim, o sea, cuando se escriben, ahorita cuando Humashim no se refiere a Humashim de Sefer Torah, sino Humashim, cuando se hacen ¿qué? Independientes, ahí ya es menos. El margen inferior, no un tefaj, sino 3 dedos. El margen superior, no 3 dedos, sino 2 dedos, muy bien. Y el margen entre columna y columna, no 2 dedos, sino un solo dedo. ¿Qué dedo? El pulgar, que es un poco más ancho. Y entre línea y línea, ¿cuánto hay que dejar de espacio? La cantidad de una línea. Entre línea y línea, la cantidad de una línea. Y entre palabra y palabra, ¿qué espacio? Entre palabra y palabra, ¿cuánto hay que separar? Una letra. ¿Qué letra? La más pequeña. ¿Qué cuál es? Yud, muy bien. ¿Y entre letra y letra? Lo mínimo. Lo importante es que haya una separación, inclusive de un pelito, pero que haya una separación. Sigue diciendo la baraita, Yemaet Adamet, Haketab lo mi pene rebach shel mata, velo mi pene rebach shel maala, velo mi pene rebach sheben shita le shita, velo mi pene rebach sheben parasha le parasha. En esta parte la baraita nos dice lo siguiente. Como dije, es una baraita bien grande, ¿sí? Sigue diciendo la baraita, en esta parte nos dice así. ¿Qué pasa? Un segundo. Si la persona no dejó suficiente lugar, ¿sí?, en la parte superior, ¿sí?, del amud, de la columna, o en la parte inferior, en los márgenes, ¿sí? Tiene una cantidad, dijimos, tefaj abajo, con su Sefer Torah, 3 tefajim arriba. No dejó esa cantidad, no la dejó. ¿Sabes qué? Él dice, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, digamos que arriba no dejó, las líneas de arriba, voy a hacerlas un poco más chiquitas para poder hacerme más para abajo. O en caso que abajo no dejó suficiente, voy a hacer las líneas de abajo un poco más chiquitas para que me pueda ir más para arriba y quede más margen. No se puede. Igualmente no puede hacer más chiquito. Vamos a decir que hizo sirtut de las columnas y quedó que entre columna y columna hay menos de 2 etzbaot, menos de la cantidad necesaria. ¿Sabes qué? Si lo hago en la cantidad normal va a quedar menos de meloshita. Perdón. Aquí está dando entre shita y shita. Hizo el sirtut y se dio cuenta, shita es línea. Entre shita y shita se dio cuenta que no hay el espacio de una shita. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer, si lo escribo en letra normal, entonces no va a haber el espacio. Voy a hacer lo que es un poco más chiquito en esos lugares. No puedo hacer eso. Igualmente, entre rebaj de parashá y parashá, ¿sí?, que es el espacio que hay entre cada parashá. Sabemos que la Torah está dividida en parashiot petujot, parashiot setumot, ¿sí? Pei, samach, lo que vemos ahí. Sí, tampoco puedes jugar con eso. Sigue diciendo la baraita, nizdamna lo teva bat chamesh otiyot, lo yichtov shetayim betoch hadaf, veshalosh chutz ledaf, ela shalosh betoch hadaf, ushtayim chutz ledaf. nizdamna lo teva bat shte otiyot, lo yizaken alemen hadafim, ela chozer vekotev betchilat hashita.
En esta parte la Baraita nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que tiene que escribir una palabra, escúcheme en este caso, que tiene 5 letras, ¿sí? Y al final de la línea está. Y no cabe esa palabra, 5 letras no caben dentro del margen. Recuérdense que Sefer Torah tiene sirtut, que son como unos márgenes. En cada línea hay unas líneas así grabadas, ¿ok? No cabe, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Dice que no voy a escribir 2 adentro. ¿Qué me refiero adentro? Dentro del margen. Y las otras 3 letras afuera. Sino que la mayoría la ponga adentro. 3 adentro y 2 afuera. Que apriete 3 adentro por lo menos, ¿sí? Porque no es bonito que un Sefer Torah tenga más de 2 letras fuera del margen. Ahorita, todo lo que se permite que hayan 2 letras fuera del margen es cuando es una palabra mayor a 2 letras, como el caso que dijimos, de 5 letras. Pero si la palabra que le queda para escribir al final es de 2 letras, que no la voy a escribir y ya no le queda lugar, que no la voy a escribir afuera del margen, sino que simplemente pasa ¿a dónde? A la próxima línea. Sigue diciendo la Gemara Hatoe Beshem. Ahorita escuchen bien esto. Goreret ma shekatav vetolet ma shegarar. Vekotev et Hashem al mekor hagerar. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi omer af tolim et Hashem. Rabbi Yitzchak omer af mohek vekotev. Rabbi Shimon Shezuri omer kol Hashem kulo tolim. Mikzato en tolim. Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Meir en kotvim et Hashem. Lo al mekom hagerar velo al mekom hamehak. Ve'en tolim oto keitzad ose mesalek et haireh kula begonzah. Wow. Escuchen bien esto, Rapotay, la última parte de la baraita. ¿Qué pasa? Una persona que ya escribió el Sefer Torah y después está haciendo una revisión y se da cuenta que en uno de los pesukim, por decir, en uno de los pesukim que dice el nombre de Hashem, no por decir, que dice el nombre de Hashem, ¿qué hizo? En vez de eso, se saltó ese nombre y no lo puso. Y ahorita ya no hay lugar para ponerlo. Por decir en el pasuk, Vayomer Adonai el Moshe Lemor, escribió Vayomer el Moshe Lemor. Ya lo escribió todo. Ahorita falta que el Shem Hashem, el nombre de Hashem. ¿Qué hace en este caso? ¿Está claro el tema? Entonces, la Gemara trae varias mahloket. Tanaim, la baraita. Primera opinión es Rabbi Yehuda. Recuerden los nombres con las opiniones. Rabbi Yehuda dice, raspa lo que escribió. Escribe en el lugar que raspó. O sea, raspa, por ejemplo, falta el Shem Hashem, raspa una palabra, ¿sí? Para poner. Después pone el Shem Hashem en donde raspó. Y después ahorita que le falta la palabra que quitó. Esta palabra que quitó, tolé. ¿Qué es tolé? La cuelga. ¿Qué significa la cuelga? La escribe entre líneas. Esa es la opinión de ¿quién? Rabbi Yehuda. Entonces escuchen, no borra, sino raspa. Es diferente borrar y raspar. Repito la opinión de Rabbi Yehuda, ¿sí? Raspa, cuando no escribió el Shem Hashem, y ya acabó, ya no hay lugar, ¿qué hace? Raspa una palabra que hay ahí, pone en ese lugar del raspón, pone el nombre de Shem Hashem, y la palabra que quitó de ese raspón la pone entre las 2 líneas. Tole, la cuelga. Así dice Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi dice, no señor, puedes colgar también el nombre de Shem Hashem. El nombre no hace falta raspar, sino simplemente escribes el nombre de Hashem entre las 2 líneas. Esa es la opinión de Rabbi Yossi. Tercera opinión, Rabbi Yitzchak. Puedes borrar las palabras que habían, la palabra que necesites borrar, para escribir el nombre de Hashem, ¿sí? El Hidush es que puedes borrar. La diferencia entre raspar y borrar, ¿cuál es? Raspar es cuando ya está seco. Borrar es cuando está, ¿qué? Húmedo todavía. Borras y queda una manchita, así, queda así, un poquito. Puedes borrar y sobre eso escribir, ¿qué? El nombre de Hashem y después cuelgas la palabra que quitaste. O si está húmedo todo, pues puedes seguir ya normal, ya la otra palabra, como sea que sea. Pero el Hidush de Rabbi Yitzchak es que puedes inclusive, ¿qué? Borrar y puedes escribir sobre lo borrado el nombre de Hashem. Esta es la tercera opinión. Cuarta opinión, Rabbi Shimon Shezuri dice, no, puedes litlot, estoy de acuerdo que puedes litlot, puedes colgar, ¿qué es litlot? Colgar entre las líneas el nombre de Hashem, pero únicamente el nombre de Hashem completo. Parte no, o sea, no puedes poner parte en la línea y parte entre las líneas, tiene que ser completo, ahí se puede. Próxima opinión, Rabbi Shimon ben Elazar dice el nombre de Rabbi Meir. No se puede escribir el nombre de Hashem ni sobre un lugar raspados, ni sobre un lugar borrado. Y tampoco se puede, ¿qué? Colgar. Tampoco lo puedes colocar entre las líneas. Entonces, ¿qué haces? No puedo raspar, no puedo borrar, no puedo colgar. Entonces, ¿qué hago? Dice esta última opinión es Rabbi Meir. La hoja entera esa, el módulo entero de pergamino, lo sacas.
y escribes un nuevo módulo y lo pones allá. 5 columnas nuevas, 4 columnas nuevas, 8 columnas nuevas. Sacas esas hojas con 8 columnas, la pones en la guinilla y vuelves y haces una nueva y la insertas y la coses ahí entre los módulos. ¿Así dice quién? Así dice Rabbi Meir. Y con esto se culmina la baraita. Mira, la Gemara empieza a analizarnos el tema. Itmar. Rab Hananel, Amar Rab, Halachá tolim et Hashem. Rabba bar Haná, Amar Rab Yitzchak bar Shemuel, Halachá mojek vekotev, Belem Amar Halachá kemar, Umar Halachá kemar, Mishum de Af Gileu. Mira, la Gemara nos trae un mahloket de Moraim, como quién es la halajá de la última parte de la baraita que mencionamos. Mencionamos varias opiniones, ¿sí? Como quién es la halajá. Escuchen los nombres. Rab Hananel, el nombre de Rab, dice que la halajá es que se puede colgar el nombre de Hashem. ¿Qué es colgar? Colocarlo entre las dos líneas. O sea, como la opinión de quién? Rabbi Yossi. Por otro lado, Rab Haná, en nombre de Rabbi Yitzchak bar Shmuel, dice no. La halajá es que el sofer puede borrar y escribir el nombre de Hashem en el lugar borrado. O sea, como la opinión de Rabbi Yitzchak. Y él me pregunta, un segundo, estos son Moraim, ¿qué me vienen a decir? ¿Por qué me están diciendo otra vez o sea, me están diciendo el contenido, me están diciendo la ley nuevamente? ¿Por qué no dice más fácil? Rab Hananel, el nombre de Rab, dice que es como Rabbi Yossi. Y Rab Haná, el nombre de Rabbi Yitzchak Shmuel, dice que la halajá es como Rabbi Yitzchak. ¿Por qué tienen que volver a repetirte la halajá? Que te digan que la halajá es como tal opinión. ¿Por qué tienen que decirte otra vez el contenido de la halajá? Dice la hermana, no te voy a explicar por qué. Porque hay diferentes versiones. ¿Quién dice que en la baraita? Como hay otras versiones, yo te digo el contenido para que no te confundas. Si yo te digo que la halajá es como Rabbi Yossi, sí, pero una segunda versión dice otra cosa. Si la halajá es como Rabbi Yitzchak, la otra versión dice otra cosa. Entonces, por eso te digo el contenido para que no haya ¿qué? Confusión. Seguimos. Amar Rabin bar Hinana, Amar Ula, Amar Rabbi Haina, halajá que Rabbi Shimon Shezuri, velo de la colmacón shana Rabbi Shimon Shezuri, halajá que moto. Escuchen bien, Rabotai. Viene Rabin bar Hinana en nombre de Ula, en nombre de Rabbi Hanina. No nos confundamos con los nombres y tratemos de recordar los nombres porque esto es lo que vamos a hablar de aquí hasta el final de la clase. Repito, dice Rabin bar Hinana en nombre de Aulá, en nombre de Rab Hanina, de Rabbi Hanina. La halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Y no solamente en esto, sino que en cualquier otro lugar que Rabbi Shimon Shezuri dio su opinión, la halajá es como él. Ahorita, ¿sobre qué dijo que la halajá es como? Otra vez, ¿qué nos dice aquí? ¿Sí? Rabin bar Hinana, nombre de una norma nos dice que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Y no solamente en este lugar, sino en cualquier otro lugar que le dice Rabbi Shimon Shezuri su opinión, la halajá es como él. Pero ¿sobre qué está diciendo que la halajá es como él? ¿Cuándo lo mencionamos? ¿En qué? Ahí pregunta la Gemara. Y leima, ajá. Rabbi Shimon Shezuri, Omer Kolosh, Kulo Tolim, Mixato en Tolim, Veit Marala, Amar Hananel Amarab, halajá Tolim et Hashem, Rab Haná, Amar Yitzchak bar Shmuel, halajá Moje Bekotev. Veimita una mileita. אלא רבי שמעון שזורי אומר אפילו בן 5 שנים וחורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו. היתמר לה זעירי אמר רבי חיינה הלכה כרבי שמעון שזורי והמיתה una מיליתא. אלא בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חזרו לומר אבא מפרש יוצא בשערה. רבי שמעון שזורי אומר אבא מסוכן אינמי תרומת מעשה של דמאי שחזרה למקומה. רבי שמעון שזורי אומר אף בחול שואלו ואוכלו על פיו. והתמנה לה רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון שזורי מסוכן ותרומת מעשה של דמאי והמיתה הונה מיליימה. אלא רבי יוסי בן כיפר אומר משהו רבי שמעון שזורי פול המצרי שזרעו לזרע מקצתו לפני ראש השנה ומקצתו אחר ראש השנה. אין תורמים מזה על זה לפי שאין תורמים מעשרים לא מן החדש על הישן ולא מן השנה לחדש. כיצד יעשה? צובר גרענו לתוכו ונמצא תורם ומעשה מן החדש שבו אל החדש שבו ונמצא תורם ומעשר מן החדש שבו על החדש שבו מן הישן שבו על הישן שבו. היתמנה לה אמר רבי שמעון בר נחמני אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון שזורי והמיתה una milema. Expliquemos hasta acá antes de seguir. Otra vez, Rabotai. Aclaro otra vez, es la tercera vez que lo repito para que tengamos ¿qué? Claridad, ¿sí? Dice Rabin bar Hinana en nombre de Eulá, en nombre de Rabbi Haina. La halajá es como Rabbi Shimon Shezuri, ¿sí? Y no solamente en esto, sino en cualquier otro lugar que él da su opinión. ¿Sobre qué está diciendo esto? La halajá es como él en qué. Dice la Gemara, Ulay se refiere a Rabin bar Hinana, en nombre de Eulá, en nombre de Rabbi Haina, sobre el tema que vimos al final. El mahloket, que vimos tres opiniones. ¿Qué pasa cuando se le olvidó escribir el nombre de Dios? El nombre de Hashem en la Torah. Y Rabbi Shimon Shezuri opina que se puede, litlot, se puede colgar todo el nombre de Hashem entre las líneas, ¿sí? Pero todo el nombre, y no parte de. Entonces la halajá puede ser que sobre esto, nos está diciendo Rabin bar Hinana, nombre de Ula, nombre de Rabbi Haina, que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Dice, no puede ser que sobre esto, ¿por qué?
Porque ya sobre esto, Rab Hanan, el nombre de Rab, dice que la halajá es que se puede Tolimet Hashem. Y Rab Hanan, el nombre de Abisrael Shmuel, dice que la halajá es que Mojek Bekotev. Entonces ya los Emoraim ya discutieron como quién es la halajá sobre esto. Y si efectivamente Rabbi Hanan, el nombre de Ula, el nombre de Rabbi Hanan, dice que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri sobre esto, pues debería haber dicho esto, haberse dicho esto junto con los demás Emoraim cuando traen los Psak halajá entre las opiniones. El hecho que ellos no dijeron esto junto con los otros Emoraim, mashma que no fue dicho sobre este tema. Por eso la Gemara intenta decir que cuando Rabbi Hanan dice, cuando digo Rabbi Hanan me refiero a Rabbi Marjinaná, en nombre de Ula, en nombre de Rabbi Hanan. Cuando Rabbi Hanan dice que la halajá es como Rabbi Shimon, va sobre una Mishnah Masejet Julin. La Mishnah Masejet Julin, Aindale Amud Bet 74b, habla sobre un Ben Pekuá. ¿Saben qué es un Ben Pekuá? Lo hemos visto, pero lo vamos a ver en Julin también, en el próximo Masejet. Ben Pekuá es una vaquita, o una vacota, mejor dicho, que está embarazada. ¿Sí? Y el feto que estaba dentro del vientre de la mamá de la vaca, el feto estaba dentro de la vaca en el momento de la shejitá de su mamá. Entonces hizo shejitá, ¿sí? Cuando estaba el feto dentro, y después de la shejitá abren la vaca y ven que hay un feto y sale vivo, ¿sí? Y después crece, ¿sí? Dice Rabbi Shimon Shezuri, aunque tenga 5 años ese feto, después creció y está arando la tierra y después murió solo, no le hicieron shejitá, está kasher y no es nevela. ¿Por qué? Porque la shejitá de la mamá lo permitió a él. ¿Sí? Lo permitió, inclusive después de 5 años. Y entonces puede ser que Rabbi Hanan no viene a decir sobre esto, que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Pero no puede ser, porque también ahí sobre eso fue dicho, sobre esa Mishnah en Julín, Zeiri dijo en nombre de Rabbi Hanan que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Y si efectivamente Ula dice el nombre de Rabbi Hanan sobre esta Mishnah también de que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri, pues debería decirlo que junto a este Mora. El hecho que no lo dice junto es porque no lo dijo sobre esto. ¿Sí? Por eso la imanente decir que va sobre otra Mishnah, una Mishnah Masejet Gitin. Daf Samejea Mutbet 65b. Hay una halajá. Normalmente cuando uno quiere divorciar a una mujer, un esposo quiere divorciar a una mujer, tiene que dar orden de escribir el get y orden de entregar el get. Tiene que decir kitvu utnu, escriban y entreguen. Obviamente hay todo un proceso, pero esos son 2 partes esenciales. Es que al principio decían que una persona, un hombre, que está con una cadena de metal en su cuello, que así los sacaban cuando iban a ser ejecutados a muerte por los reyes, ¿sí? Por los imperios y demás. Se dice kitvu get leishti y no dice también que utnu. Aunque no dijo utnu, se puede proceder a escribir y a entregar, porque decimos que seguramente quiere tnu, también quiere decir tnu. Quiso decir tnu y la razón que no dijo es porque está desorientado, está estresado. Por eso se puede proceder. Así decían al principio, ¿sí? Después los jajamim agregaron y dijeron que no solamente en el caso que Yotze le Areg, sino también en el caso que sale a viajar, sale en un barco o sale en un, ¿cómo se dice? Shayará, caravanas en Midbar, en el desierto, también hay cierta sacaná. Y cuando dice kitvu get leishti, aunque no dice tnu, decimos que también está distorsionado un poquito, está estresado, y en verdad se refiere a decir tnu y por eso se puede proceder. Viene Rabbi Shimon Shezuri y agrega, inclusive una persona que está enferma, mesukán, ¿sí? Que dice a los que están al lado de él, por favor, kitvu get leishti, aunque no dicen tnu, también decimos de que está desorientado y por eso pueden proceder a dar el tnu, obviamente antes de su muerte, porque en get la jarmita, ok. Puede ser que sobre esto Rabbi Hanan dijo que la halajá es como ¿quién? Rabbi Shimon Shezuri, sobre esta Mishnah. Otra opción más que hay es la Mishnah Masejet Mai, Perek Dalet Mishnah Aleph, ¿sí? Una pequeña introducción hagamos respecto a de Mai. Masejet Sotah. En Daf Memchet Amud Aleph está escrito que Yohanan Cohen Gadol envió a verificar en todo Eretz Israel y se dio cuenta que muchos de los Amei Haaretz, sí, mayoría, no sacaban Maasrot de las frutas. Terumá Gedolá sí sacaban, pero Maasrot y Trumat Maaser, que Trumat Maaser, recuerden, Maaser es el diezmo, y Trumat Maaser es el diezmo que se le da ¿a quién? Que el Leví le da al Cohen. El diezmo se le da al Leví, y el diezmo, el Leví se lo da al Cohen. Entonces él se dio cuenta que Terumá, lo que le dan al Cohen solo que es Terumá, no Trumat Maaser, Terumá sí lo se cuidaban. Pero Maaser y por ende Trumat Maaser no se cuidaban. Terumá sí se cuidaban, Maaser y Trumat Maaser no se cuidaban, ¿sí? Y por eso decretó Yohanan Cohen Gadol que todas las frutas que vienen de Amaretz se consideran Ketmai, Da Mai, esto que no sabemos, ¿sí?
todo el que compra de una Maaretz tiene que volver a sacar ¿qué? Masrot. ¿Sí? También Doraita nos basamos en el Rob. Y la mayoría efectivamente Measrim. Por eso dije, no es Rob que Amaretz que no Measrim. ¿Sí? La mayoría sí Measrim. Pero hay muchos, es minoría, pero muchos, ¿sí? No Measrim. Y por eso mi de Rabbanán dijeron que ¿qué? Que hay que volver a hacer. ¿Sí? Perfecto. Y por eso es, ¿sí? Aquí estamos hablando con entonces viene aquí, la misión es lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que compra frutas de maíz? ¿De quién? De un Amaretz, ¿sí? Y, o mejor dicho, si compra frutas de maíz se refiere a una Amaretz. O sea, compra frutas de una Amaretz, o sea, compra de maíz. ¿Y qué hace la persona? El comprador sabe la halajá. Y por ende, ¿qué hace? Saca Masrot. Y también de ese Maser que sacan Trumat Maser. Todo perfecto. Pero después, lo que sacó, que ya es que lo que separó, que ya es Maser, Trumat Maser, vuelve y se mezcla con sus frutas. Y ahorita, ¿qué pasa? La mezcla queda prohibida. Antes de sacarlo, la mezcla está prohibida mi de Rabbanán, ¿sí? Mejor dicho, no está prohibida. Te digo, saca Maaser. Pero ahorita, si esto que saqué ya es Maaser, ahorita se mezcló el Maaser con las frutas. Y para poder anularlas, tengo que tener por 100. ¿Qué hago en este caso? Antes de sacarlas, simplemente agarro 10. Digamos, tengo 100 frutas. Agarro 10 y doy Maaser. Listo. Es Maaser, ¿sí? Pero ahorita que saqué el Maaser y se volvieron y se mezclaron, tengo aquí Maaser y Julim y Orabim. Cuando tengo Maaser y Julim y Orabim, está 100. Entonces, ¿qué hago con toda esta mezcla? Se pierde aparentemente, dice Rabbi Shimon Shizuri. Mira, te voy a decir lo que tienes que hacer en este caso. En este caso, ya que es un tema de Rabbanán, no quiero que pierdas dinero, no quiero que pierdas frutas, ¿sí? En este caso, podemos basarnos en que puedes ir a preguntarle a tu vendedor, a pesar que es una Maaretz, preguntarle, ¿sacaste Maaser o no sacaste Maaser? Si él te dice que sí, te puedes basar en eso para no perder todo. Y si sí, pues lo que tú separaste nunca fue Maaser. Y por ende, si se te volvió a mezclar, es Julín con Julín, tú puedes comerlo, ¿sí? Inclusive en Hol. ¿Por qué inclusive en Hol? Porque aquí dice inclusive en Hol, lo explico brevemente, porque en la Mishnah Masejet de está escrito que una persona que compra frutas de una persona que no es Nemana Masrot, un Amaretz, y se le olvidó antes del Shabbat de sacar Maaser, entonces en Shabbat no se puede sacar Maaser. Como todo el tema de Demay es únicamente de Rabbanan y eso, somos permisivos en que vayas a preguntar al vendedor en Shabbat, ¿le sacaste Maaser? Y si te dice que sí, puedes basarte en él. En Shabbat, pero en Hol no. Aquí, en este caso, nos dice Rabbi Shimon Shizuri, inclusive en Hol, como se te mezcló y vas a perder todo, inclusive en Hol puedes preguntar y basarte en él. Entonces, sobre esto puede ser que Rabbi Haina viene y nos dice que la halajá es como Rabbi Shimon Shizuri. Entonces, sobre dos cosas, dijimos, dos opciones más. La opción de Masejet Gitin y la opción en Masejet Demay. Dice la Emara, pero no me cuadra tampoco. ¿Por qué? Porque ya sobre estas dos Mishnayot, ya el Emorá Rabbi Yohanan dijo que la halajá es como Rabbi Shimon Shizuri en Mesukan, o sea, en Gitin. Y la halajá es como Rabbi Shimon Shizuri en Trumat Maser de Masejet Demay. Y si es correcto que Rabbi Hanina, cuando dice que es halajá de Rabbi Shimon Shizuri, está en estos dos casos, pues cuando Rabbi Hanan dijo lo que dijo, pues también Rabbi Hanina tenía que haber dicho junto con él. Yo también estoy de acuerdo que la halajá es como él. ¿Por qué lo dice separado? Tiene que decir lo que junto con él. Por eso la Gemara trae otra opción. ¿Sobre qué dijo Rabbi Hanina? O mejor dicho, ¿sobre qué dijo Rabin Bar Hainaná en nombre de Aulá, en nombre de Rabbi Hanina? Que la halajá es como Rabbi Shimon. ¿Sobre qué? Dice de manera sobre la siguiente baraita. Dice Rabbi Yossi ben Kipar en nombre de Rabbi Shimon Shizuri. Pola Mitzri. ¿Qué es el Pola Mitzri? ¿Qué es el Pola Mitzri? Un frijol egipcio. Un tipo de grano. ¿Sí? Full. Dicen así, full. Que lo sembró. Pero lo sembró para sus semillas. ¿Sí? Aclaro por qué significa para sus semillas. Porque también se puede comer los tallos. Entonces, si la intención es, si lo sembró para los tallos, se considera un vegetal. Y los maasrot se fijan según el momento de la cosecha. No vamos a entrar en detalles ahorita. A diferencia, si lo sembró por las semillas, ¿sí? Vamos según qué, el momento en el cual sacó las raíces. Entonces, otra vez, si lo sembró para el tallo, se considera vegetal y vamos según el momento de la colecta, para temas de maasrot. Y si lo sembró para la semilla, vamos según los granos, que el tema de Maaser se fija el año, ¿sí? se interrumpe y empieza uno nuevo según el momento de Ashrashá, enraicimiento, se dice. En el momento que sale raíces. Ahorita, ¿qué pasa? Lo sembró para granos, que vamos según las raíces. Y parte de estas frutas, parte de estas producciones, de esos granos, sacaron raíz previo a Rosh Hashanah.
y parte, no tallos, raíces, ¿sí? Granos, ¿sí? Parte sacaron raíces previo a Rosh Hashanah y parte después de Rosh Hashanah. Entonces no puedes sacar terumá de uno al otro, porque no puedes sacar ni terumá ni maaser de lo nuevo, de lo que salió después de Rosh Hashanah, lo que sacó raíces después de Rosh Hashanah, a lo que sacó previo, ni de lo previo hacia lo después. Entonces, ¿qué haces en este caso? ¿Qué haces en este caso? Tienes una producción. ¿Qué parte salió raíces antes de Rosh Hashanah y parte después? ¿Qué haces? Tú no sabes cuál es cuál. ¿Qué hacemos en este caso? Dice Rabbi Shimon Shezuri, te voy a decir, agarra toda la producción. Como tenemos parte y parte, parte 30, 70 o 50, 50, lo que sea, mézclalo bien. Y al mezclarlo bien, quítale terumá y maasrot. Y asumimos que cuando quitas terumá y maasrot, estás quitando todo en prorrateo. O sea, si hay un 30 de antes de Rosh Hashanah y un 70% después de Rosh Hashanah, lo mezclas bien y cuando sacas, estás sacando también un 30% de uno y un 70% del otro. ¿Sí? Eso es lo que dice ¿quién? Rabbi Shimon Shezuri, cuando lo mezclas bien. Entonces, Rabbi Yossi ben Kippar en nombre de Rabbi Shimon Shezuri. Entonces, sobre esto puede ser que Rabbi Haina dijo, o sea, Rabin Bar Hainana en nombre de Eulá, en nombre de Rabbi Haina dijo que sobre esto la halajá es como que Rabbi Shimon Shezuri. ¿Sí? Así dice la Marisa, pero no me cuadra. Porque también sobre esto ya Rabbi Shmuel bar Nachman en nombre de Rabbi Yohanan dice que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Y si es correcto que también Rabbi Hanina dijo que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri, pues debería ser lo que no debería decir cuando dice su enseñanza, no debería decirlo independiente, sino debería decirlo junto con quién, con Rabbi Shmuel bar Nachman en nombre de Rabbi Yohanan. Entonces estamos otra vez en las mismas. Sobre qué Rabin bar Hainana en nombre de Eulá, en nombre de Rabbi Haina, dijeron que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Dice la Gemara, el amar papá Asheida. Rab Nachman bar Yitzchak amar ayain. Rab Papa amar השיידה. דתנן השידה בית שמאי אומרים נמדד מבפנים ובית הלל אומרים ומודים אלו ואלו. פרדון, ובית הלל אומרים מבחוץ. ומודים אלו ואלו שהן עובי הרגליים ועובי הלבזבזים נמדד. רבי יוסי אומר, מודים שעובי הרגליים ועובי הלבזבזים נמדד. וביניהם אין נמדד. רבי שמעון שזורי אומר, אם היו רגליים גבוהות טפח, אין ביניהם נמדד, ואם לאו ביניהם נמדד. רב נחמן בר יצחק אמר, היין, נתן רבי מאיר אומר, שמן תחילה לעולם. חכמים אומרים, אף הדבש. רבי שמעון שזורי אומר, אף היין. בכלל תנא כמה סבר היין לא? או אם רבי שמעון שזורי אומר, יין. Y con esto acabamos para hoy. Dice la Gemara, te voy a explicar sobre qué Rabbi Haina, o sea, ¿qué es Rabbi Haina? Cuando digo Rabbi Haina es el nombre de la fuente. Rabbi bar Haina en nombre de Ula, en nombre de Rabbi Haina. ¿Sobre qué Rabbi Haina dijo? Que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. Dice la Gemara dos explicaciones. La primera le dice Rapapá, dice que fue dicho sobre la Mishnah, sobre Sheida. Sheida, vamos a ver qué es eso. Y Rab Nachman bar Yitzchak dice que Rabbi Haina dijo esto sobre la Mishnah de Yain, de vino. Explica Rapapá, te voy a explicar. ¿Cuál es la Mishnah que Rabbi Haina dijo sobre la Mishnah de Shida? ¿Qué Mishnah? La Mishnah de Masejet Kelim Perek Yudchet Mishnah Aleph. Ahí está hablando sobre utensilios grandes que tienen un volumen, que puede tener un volumen mayor de 40 CA o más. Por esa grandeza no reciben ¿qué? Tumá. Dice la Mishnah Shida, que es como una carroza, ¿sí? Es un utensilio de madera grande. Bet Shammai dice, listo, sabemos que la halajá es que si tiene 40 en adelante, 40 y más, no recibe tuma. ¿Cómo medimos ese volumen? Dice Bet Shammai, tenemos que medir el espacio aéreo interno. No me cuentes aquí, si en el espacio aéreo interno hay 40 en adelante, efectivamente, no recibe tuma. Pero las paredes no son parte de. Bet Hillel dice, no, medimos este volumen desde fuera, o sea que las paredes son parte de. Y ambos están de acuerdo, desde Bet Shammai y desde Bet Hillel, que el ancho de las piernas de la carroza, donde están, de la caja esta, de la carruaje esta, donde está la carroza encima, de las patas, ¿sí? Y el ancho de los bordes de la Sheida, sí no se incluyen en el volumen, eso según ambos. Así dice la primera parte de la Mishnah, sigue diciendo rápido, sí, ya sea Bet Shammai, ya sea Bet Hillel, están de acuerdo que el ancho de las patas de esas cajas y de los bordes sí se mide como parte del volumen, pero lo que está entre las patas y entre los bordes no. Rabbi Shimon Shezuri dice, última opinión, no te voy a explicar. Si las patas estaban más altas de un tefaj, las patas que sostienen a esta carroza, esta caja de madera, más altas de un tefaj, entonces ya es importante. Entonces ahí el espacio aéreo que está entre las patas no se cuenta.
Pero si las patas son menores a un tefaj, entonces decimos que es como si fuese que la carroza está hasta abajo. Entonces ahí sí medimos que el espacio aéreo entre las patas como parte de del volumen de 46, si los tiene incluyendo eso, efectivamente no recibe tuma. Entonces sobre esto dice Rabbi Papá, es cuando Rabbi Hainá dice que la halajá es como ¿quién? Rabbi Shimon Shizuri. Ningún moral lo dijo. Él fue el primero que lo dijo, por eso no pudo decir lo que puede decirlo independiente. Así dice Rabbi Papá. Y Rabbi Hamar Isaac explicó que Rabbi Hainá dijo que la halajá es como Rabbi Shimon Shizuri sobre la Mishnah, sobre Yain. ¿Qué Mishnah? En Masejet Tarot, Perek Gimel Mishnah Bet. Hay un machloket que se considera mashke. ¿Sí? Hay ciertas cosas, en las cosas que comemos hay ojalín y hay mashke. Ahorita en mashke hay una que será normalmente cuando algo tamé toca a otra cosa, pues esa otra cosa normalmente se vuelve tamé, pero baja de nivel. O sea, si lo que tocó, si el remitente, el que está dando es abatumá y tocó un producto alimenticio, ese producto alimenticio se vuelve ¿qué? Rishon. Si la tumá era rishon y tocó el producto alimenticio era sheni. Y así sucesivamente. Inclusive después de ya no se puede más shlishi, revía, menos enterumá, kodashim y demás. No vamos a entrar ahorita en eso. Sin embargo, midrabanan, en mashke, sí, midrabanan, jajamim hicieron un decreto, no vamos a entrar en el porqué ahorita, pero así es. Cuando es mashke, lo que sea que tocó mashke, siempre se vuelve ¿qué? Rishon. O sea, si lo tocó una batumá, obviamente Rishon. Pero si lo tocó un Rishon etumá, un mashke, Rishon. ¿Entendieron cómo es la cosa? Midrabanan. Entonces, viene Rabbi Meir y dice, ¿qué es mashke? Aceite de oliva que se impurificó, va a ser ¿qué? Se considera mashke y por ende siempre va a ser ¿qué? Rishon. Jajamim dicen, también en la miel se considera mashke. Y por ende, si cualquier cosa que lo tocó, se va a mantener en Rishon. Rabbi Shimon siempre se va a mantener la toma de Rishon. Viene tercera opinión, Rabbi Shimon Shezuri, dice, Fayain, también el vino. Siempre se considera mashke y por ende va a ser siempre Rishon. Y sobre esta Mishnah es cuando viene Rabbi Hanina, según la explicación de Rabbi Hamar Isaac, que dice que la halajá es como Rabbi Shimon Shezuri. La llamará un segundo antes de culminar, dice, pero un segundo. Del lenguaje de Rabbi Shimon Shezuri que dice Afayain, mashma que está mehadesh, que también el yain es mashke. Mashma que las primeras dos opiniones, Jajamim y Rabbi Meir, opinan que no es mashke. Dice, no es lógico. El más mashke que hay aquí, ¿qué es? Entre los tres. ¿Cuáles son los tres productos que se mencionaron aquí? Rabbi Meir mencionó aceite de oliva. El Jajamim mencionaron miel. Y Rabbi Shimon mencionó que vino. ¿Cuál es más mashke aquí de todos? Vino. Sí, no hay nadie que discute con eso. ¿Acaso hay alguien que dice que vino no es mashke? ¿Qué es lo que dice aquí Rabbi Shimon Shezuri? Af-yain, también yain, más que lo otro no. Me corrige, no Rabbi Shimon Shezuri dice af-yain, también yain, sino Rabbi Shimon Shezuri dice yain. O sea, Rabbi Shimon Shezuri viene a decir solo yain es mashke, y no aceite de oliva, y no miel. O sea, te viene a discutir. Y como esto viene Rabbi Hainá, te dice que la halajá es con Rabbi Shimon Shezuri, que únicamente vino es mashke, y por ende siempre va a ser rishon etumá, y no miel y no aceite. Pero las primeras dos opiniones de Rabbi Meir y Jajamim también están de acuerdo, obviamente, que vino es mashke. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.